Bueno, en primer voy a apagar este de acá, podemos dejar aquel... Justo estaba pensando qué divino que calentito. No, pero dejamos, más que nada por temas del ruido, pero dejamos aquel de fondo. Bueno, vamos a continuar con el curso. Una vez más, lo que les pedimos encarecidamente entonces es presten atención a las clases que están en línea de hace varios días y sobre todo en esos puntos que estábamos señalando del trabajo vinculado al ensayo final. Todas aquellas dudas que van teniendo en esta bajada a tierra, digamos, plantéenlo cuanto antes, ¿no? Aprovechen las próximas clases presenciales para, obviamente se van a presentar un montón de dificultades, dudas y demás, lo cual retroalimenta el proceso, pero es fundamental que ustedes lo planteen aquí presencialmente o si quieren lo vamos explorando en la plataforma. ¿Tá? Ahora, hoy vamos a comenzar, creo que el tiempo nos va a dar para no solo comenzar, sino terminar con un aspecto central de los sistemas socioecológicos que es las propiedades emergentes y la autoorganización. ¿Tá? Vamos a analizar en profundidad este aspecto central, ya que, como vamos a ver, en estos sistemas aparecen propiedades que no podemos predecir a partir del análisis de cada componente o cada subsistema, y muchas veces esas propiedades de autoorganización pueden ir en sentido absolutamente contrario de los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, entender en profundidad la autoorganización de estos sistemas es fundamental. Y la autoorganización está condicionada por propiedades emergentes. Es una propiedad emergente. ¿Ah? Ahora, la autoorganización es un término que a veces es difícil de comprender. Entonces, les indicamos dos ejemplos que están en estas páginas web que les indicamos en este diapositivo, y vamos a ver cada uno de ellos dos ejemplos bien concretos de organización que están vinculados a dos sistemas totalmente distintos, ¿no? Uno, vamos a estar analizando un sistema físico. Esperen un poquito que tenemos una dificultad aquí. Perfecto. Bien, vamos a que conecten directamente al link. ¿Tá? Entonces, un ejemplo físico sencillo de autoorganización y luego vamos a pasar a un sistema más complejo. A distinta longitud, ¿tá? Y vamos a ver una serie de patrones que emergen desde un punto de observación. ¿Tá? Van cambiando en el tiempo y seguramente era muy difícil de predecir esa sucesión de patrones exclusivamente analizando los componentes individuales. ¿Ah? Exactamente.
No, fíjense, todavía no terminó, ¿eh? Después aparecen nuevas cosas. Fíjense que en este caso estamos hablando de un sistema extremadamente simple y aquí no hay ningún intercambio de información entre esos elementos. Así que imagínense en un sistema donde además en estos elementos hay intercambio de información. Entonces lo que vamos a estar viendo ahora es justamente otro ejemplo más interesante, que es en realidad una conferencia de TEDx, ¿tá?
Muy bien, les recomiendo visitar esta página Gapminder. Este investigador es realmente muy bueno, y también les recomiendo visitar los programas que ha preparado para la BBC de Londres. Y una de las cosas que ha desarrollado, como habrán visto en esta presentación, son representaciones gráficas lo más sencillo posible para entender patrones a veces complejos como los que acabamos de ver. Hay varios documentales en la BBC donde él se mete dentro de las gráficas y es sumamente interesante todas las estrategias comunicacionales que desarrolló para explicar distintos temas. Pero más allá de estas características, los dos ejemplos que estuvimos analizando en los minutos previos es justamente para mostrar patrones de autoorganización, sea en un modelo físico muy sencillo o en un modelo mucho más complejo como son las sociedades humanas, donde de repente aparecen patrones temporales donde la causalidad es muy diferente a lo que habíamos hipotetizado. En el segundo caso se pensaba que la religión tenía un peso fundamental en explicar el número de hijos por mujer, y los datos demuestran claramente que son otros factores que no tienen nada que ver con la religión, ¿no? Y eso es una de las características de estos sistemas. Emergen patrones, o los mecanismos causales pueden ser muy diferentes de lo que en principio habíamos manejado o predicho, ¿no? Fíjense lo tenés en la página, en la página y lo sacás. Roslin. ¿Ah? Fíjense incluso que esta predicción está hecho en una conferencia de unos años atrás, pero se trabaja con datos hasta el 2010, y hoy las predicciones ya no son que efectivamente vamos a alcanzar 10.000 millones en el 2100, sino que vamos a alcanzar 11.5 mil millones en el 2010. Lo que sí parece bastante claro es que efectivamente la población no se va a estabilizar en el 2050, sino que se va a estabilizar en el 2100. ¿Verdad? Obviamente todo eso parte de un supuesto en que en este siglo no van a ocurrir grandes catástrofes poblacionales, lo cual es un supuesto bastante, digamos, riesgoso, ¿no? La probabilidad que emerja una enfermedad, una nueva variante de gripe o demás, y se lleve una parte importante de la población es muy alta. Entonces, realmente estas predicciones al 2100 es muy interesante en unos cuantos años repasar estos materiales a ver qué pasó. Lo que vamos a estar, al analizar la autoorganización de estos sistemas, volvemos al inicio del curso vinculado al problema de la fragmentación, porque la autoorganización, digamos, la capacidad de análisis de la autoorganización o la detección de patrones de autoorganización es netamente dependiente de nuestra aproximación. Es obviamente claro que desde una aproximación fragmentada, detallada de análisis de las partes, es imposible predecir o anticiparse cuál es la emergencia que va a estar detrás de todas estas piezas de información que conocemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar analizando en el resto de la clase de hoy es la autoorganización, pero su vínculo directo con las propiedades emergentes, ya que la autoorganización, como decíamos hace un minuto, es en sí misma una propiedad emergente, ¿tá? Cuando estamos hablando de emergencia, ¿en qué sentido estamos utilizando el término?
Lo utilizamos tal cual aparece acá. La emergencia es una propiedad del sistema que no es identificada ni predicha a partir de las propiedades de los componentes individuales. ¿Tá? Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de predecir muchas de las propiedades emergentes, ni ni ciertos patrones de autoorganización, si nosotros estamos parados en el análisis, en el caso de un sistema socioecológico, parado en el subsistema social o humano, o parado en el subsistema natural. ¿Tá? Por lo tanto, estas propiedades pueden aparecer de forma totalmente sorpresiva o inesperada cuando uno está haciendo una construcción exclusivamente basado en el reduccionismo. ¿Ah? Y es interesante que en realidad ya Aristóteles estableció con suma claridad el concepto de emergencia, cuando señaló la totalidad está por encima y por debajo de las partes, ¿ah? Y no corresponde a la suma de las mismas. ¿Ah? En aquella frase que también se le adjudica a Aristóteles, la totalidad es mucho más que la suma de las partes. ¿Ah? Entonces, volviendo al inicio del curso, desde el punto de vista de entender las propiedades emergentes y la autoorganización, obviamente un enfoque holístico es la única forma que nos va a permitir analizar estos atributos del sistema, y no lo podemos hacer a partir del enfoque reduccionista tradicional. ¿Eso significa que este enfoque reduccionista no nos sirve? No, todo lo contrario. El mensaje fundamental es que el reduccionismo nos permitió llegar hasta donde llegamos hoy y nos va a permitir comprender una cantidad de aspectos causales, pero hay propiedades de los sistemas complejos que no los podemos analizar parados exclusivamente en el reduccionismo. ¿Tá? Entonces vamos a analizar algunos esquemas de clasificación de la emergencia y del rol de la autoorganización. ¿Ah? Parece que le gusta la cámara. Lo importante es que no te preocupes. Mira que no molesta. La emergencia es un fenómeno, en primer lugar, que existe en diversas escalas o niveles de organización. Esto es un primer elemento fundamental. Eso no quiere decir que las propiedades emergentes o la autoorganización sean exclusivamente propiedades de los sistemas complejos, ¿no? O de los niveles de organización más complejos, como puede ser un ecosistema, una comunidad, o mismo si lo estamos mirando en el subsistema social, en los niveles institucionales o de comunidades, etcétera, ¿no? Aparecen todos los niveles, incluso en niveles tan simples como los niveles atómicos o moleculares. Ya en esos niveles tenemos propiedades emergentes. ¿Ah? Lo otro es que las propiedades emergentes son atributos que son intrínsecos, ¿tá? Son propiedades de cualquier sistema, ¿tá? Y ahí en este tema existe una discusión que es muy interesante, que la vamos a poner sobre la mesa, pero no nos vamos a detener, porque nos llevaría varias clases, analizar si estas propiedades existen o no independientemente de un observador externo. ¿Tá? Es decir, ¿estas propiedades existen en ausencia de un observador? ¿Ah? Bueno, vamos a ver que primero es que no es un problema trivial, porque muchas veces el observador es parte del sistema. Entonces, ahí tenemos una primera dificultad. Pero lo que sí es claro es que en el funcionamiento de muchos sistemas reales, tomen el ejemplo que quieran, acá se menciona, por ejemplo, algunos procesos bioquímicos a nivel cerebral, ¿tá? Que existen independientemente que haya alguien que lo esté observando o no, ¿tá?
Entonces, digamos, para no profundizar y zanjar este tema, hay algunos autores que hablan de dos grandes tipos de emergencia, lo que se llama la intrínseca y la vinculada a la formación de patrones, como tiene que ver con los dos ejemplos que vimos en YouTube, ¿tá? Y la formación de patrones existe solamente cuando hay un observador, ¿tá? Y la otra intrínseca es independiente del observador, siempre está. ¿Dónde está ubicado? Exactamente, exactamente. Fíjense en el modelo físico, todos esos patrones, si uno no está parado de costado, si no está de frente, no ve ninguno de esos patrones. ¿Ah? Exactamente, exactamente, exactamente. Y eso en definitiva es algo muy simple, pero es lo que nos pasa cuando nosotros estamos parados en distintas cosmovisiones o estamos analizando un problema desde distintos dominios disciplinares. Estamos viendo cosas distintas de un fenómeno o prestándole atención a determinados factores o respuestas del sistema. ¿Ah? Una otra forma de clasificar la emergencia y las propiedades de autoorganización tiene que ver con la complejidad de los sistemas y sobre todo si estos sistemas están en equilibrio o en no equilibrio, ¿no? En ese sentido, y yo creo que esta es en definitiva la clasificación que nos resulta más útil desde el punto de vista de la perspectiva de este curso, podemos hablar que hay dos grandes tipos de propiedades emergentes o de emergencia, lo que llamamos simples y lo que llamamos complejos. Obviamente los temas que nos convocan a nosotros entran dentro de este casillero de propiedades emergentes complejas que tienen que ver con sistemas que no están en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista termodinámico? Significa que son sistemas que continuamente requieren del input o de entradas de energía, como es un sistema sociológico. Un sistema sociológico se mantiene en el tiempo desde el momento de que existe un suministro constante de energía. ¿Tá? Y no estoy hablando exclusivamente de la energía que nos entra por la producción primaria. En estos sistemas entra energía en otras formas. ¿Ah? Ahora, entonces, desde el punto de vista más duro, si quieren, la autoorganización se puede definir como un ordenamiento que va, o una configuración que va a tomar el sistema justamente en condiciones de no equilibrio. Y esta propiedad va a emerger debido a la interacción entre sus componentes básicos. Y algunas de estas interacciones son de característica no lineal. ¿Tá? Vamos a entrar más en detalle sobre esta definición. ¿Tá? Fíjense, este esquema es bien útil, porque acá estamos hablando, digamos, de este gradiente donde tenemos una emergencia que podemos clasificar como simple y una emergencia que podemos catalogar como compleja. ¿De qué estamos hablando en cada caso? En el simple estamos hablando de sistemas con muy pocos componentes, muy simples, que generalmente tienen un comportamiento lineal, ¿tá? Generalmente también están cerca de las condiciones de equilibrio y que además nosotros podemos simular o predecir muy bien su comportamiento. Piensen en cualquier sistema simple, un reloj que le dan cuerda o cosas por el estilo. ¿Ah? En contraposición, en el otro extremo, estamos hablando de sistemas complejos que generalmente tienen comportamientos que no son lineales, ¿no es cierto?, que en general están lejos del equilibrio y por eso necesitan esa entrada de energía tan grande para mantener esa configuración, que nos cuesta mucho trabajo predecir su comportamiento, ¿tá? Y que tiene una serie de patrones de autoorganización o un esquema de atributos de autoorganización mucho mayor y más complejo que el extremo que denominamos simple. ¿Ah? Ahora,
lo importante es que, vamos a pasar esto, vamos a retomar un trabajo que lo analizamos al inicio de este curso, ¿tá? Que es esta revisión del 2006 de principios colectivos en todas las especies que tienen un denominador común independientemente de su nombre en latín, que son especies sociales, ¿tá? Ahora, ¿por qué es importante o por qué apelamos a estos modelos para analizar la autoorganización? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos un problema central cuando estamos analizando propiedades de autoorganización, y es que tenemos dificultades en la experimentación en términos formales cuando estamos hablando de sistemas socioecológicos. Es decir, nosotros no podemos en muchos casos diseñar experimentos con diferentes alternativas, tratamientos, réplicas, etc. Entonces, justamente utilizar otros modelos, ¿tá?, que tengan esa característica en común nos permite entender algunos de los patrones o de los mecanismos que están asociados a esos patrones, ¿tá? La pregunta es, ¿qué tan extrapolables son? Es lo que vamos a estar mirando. Pero varios de estos ejemplos de autoorganización los podemos ver en insectos sociales y en otras especies, ¿ah? Y eso es realmente importante porque muchas veces en los patrones de autoorganización que se generan por intercambio entre individuos, entre sociedades humanas, en muchos casos tenemos, en algunos niveles cercanos a la realidad, tenemos grandes dificultades o casi la imposibilidad de experimentar, ¿ah? Ahora, una cosa que es importante, y este libro se los recomiendo porque es realmente sumamente interesante, y es que uno piensa en la complejidad y en las propiedades de o muchos atributos de autoorganización y viene rápidamente a su cabeza un sistema con una cantidad de componentes e interacción entre los componentes. Y lo que vamos a ver es que a veces interaccionando pocos elementos ya se originan patrones de autoorganización, y vamos a ver algunos ejemplos con sistemas socioecológicos, sobre todo si esos elementos están intercambiando información. ¿Qué les quiero decir en términos concretos con esto? Es que puede surgir una gran complejidad de patrones de organización simplemente interaccionando pocos elementos, pero esos elementos están, además de intercambiando materia y energía, están intercambiando información, ¿ah? Y en ese sentido hay un aspecto que también hay que prestarle atención, que es justamente por qué algunos modelos matemáticos que nosotros hemos desarrollado para explicar determinados fenómenos nos resultan útiles para un fenómeno que es muy distante del ejemplo que se desarrolló, ¿ah? Aquí aparecen, por ejemplo, los casos de ecuaciones matemáticas que fueron desarrolladas para describir reacciones químicas y sin embargo son totalmente adecuadas o nos han permitido analizar interacciones de muy diversa naturaleza como las que ocurren entre predador-presa, o por ejemplo los comportamientos colectivos de termitas, ¿no? Es decir, bueno, si hay formulaciones matemáticas que permiten describir ejemplos reales tan diversos, ¿qué es lo que hay detrás? Es una pregunta, ¿eh? Hay un patrón común, ¿no es cierto? Hay un patrón que emerge en los sistemas independientemente de la naturaleza del sistema, ¿no? Es decir, hay una correspondencia formal en el funcionamiento de los distintos sistemas que es universal e independiente de la naturaleza del sistema. ¿Se entiende? Por eso esa multifuncionalidad de muchos modelos muy básicos, ¿ah? Entonces, si
el caso de los modelos matemáticos nos permite describir propiedades en sistemas muy diversos. Una pregunta que es muy interesante es, bueno, ¿podríamos hacer experimentos para analizar determinados patrones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en organismos que comparten características similares a nuestra especie, por ejemplo, que viven en sociedades, ¿no? Y explorar algunos patrones de autoorganización. ¿Ah? ¿Se acuerdan que veíamos al inicio del curso, por ejemplo, este patrón universal que tiene que ver con el vuelo de los pájaros, el nado de los peces o los patrones de caminar en los humanos, donde hay una tendencia muy clara a quedar en una posición intermedia donde uno evita ir hacia lugares donde, digamos, hay una gran congregación de gente y a su vez evita ir a lugares donde quede completamente solo. ¿Ah? Estos patrones simples y dirección del movimiento, que son universales, son absolutamente independientes de la especie, pero sí es característico de aquellas especies que tienen una característica común, y es que viven en sociedades. ¿Ah? Entonces vamos a ver algunos de los principios generales que se observan en comportamientos colectivos en sistemas biológicos. Esto que vamos a ver ahora son propiedades que son absolutamente transversales a estos organismos que viven en sociedades, independientemente de su identidad taxonómica. ¿Ah? Una propiedad fundamental es lo que llamamos la integridad y la variabilidad. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que todos estos sistemas tienen algo en común. Están compuestos por individuos, pero cada uno de estos individuos son diferentes, no solo en términos de su genoma, sino también de su experiencia de vida. ¿Está? Por lo tanto, dentro de cada una de estas sociedades, ¿está?, sea un hormiguero, un nido de pájaros o una sociedad humana, existe una enorme variabilidad interindividual. Y eso explica el continuo suministro de nuevas soluciones o la capacidad de adaptación a cambios externos e internos muy grandes. La base de esa capacidad de innovación está asociado a esa variabilidad enorme interindividual, que no solo se explica en términos genotípicos, sino que se explica también por historia de vida. ¿Queda claro? ¿Ah? Eso es un elemento característico de estos sistemas que no solo son complejos, sino que son totalmente adaptativos. Y una base de esa adaptación está en la variabilidad interindividual. ¿Ah? Lo otro es que ya sabemos que existen una cantidad de interacciones entre esos componentes y esas interacciones muchas veces están mediadas por retroalimentaciones negativas o retroalimentaciones positivas, pero es ese conjunto de retroalimentaciones positivas y retroalimentaciones negativas lo que en definitiva nos explica ese comportamiento no lineal que tienen muchas respuestas a estos sistemas, porque es una superposición de mecanismos de retroalimentación tanto positivos como negativos al mismo tiempo. ¿Ah? Y a su vez nos explica por qué muchas de estas sociedades pueden mantenerse por periodos largos de tiempo, porque la base de los mecanismos de autorregulación tienen que ver con estos propiedades o estos mecanismos de retroalimentación positivo y negativo. El otro atributo que es universal son los umbrales de respuesta que presentan estos grupos de organismos que viven en sociedad. ¿Qué significa esto? Es que muchas veces las respuestas se desencadenan a partir de ciertos umbrales. Existe un rango donde no se desencadenan respuestas.
Y eso también contribuye a ese comportamiento no lineal que vemos en muchos atributos de comportamiento de estos organismos sociales, por llamarlo de alguna forma. Otro atributo que es universal, aunque parezca contraintuitivo desde el punto de vista del tema que estamos analizando, de la autoorganización, es el liderazgo. El liderazgo es una propiedad universal en todos estos organismos que viven en sociedades. Y lo vamos a ver con ejemplos bien concretos, donde hay organismos que coordinan toda la actividad de una colmena o de un hormiguero, etcétera. Toda la actividad de exploración, captura de recursos, está en primer lugar condicionada por organismos que están justamente destinados no solo a la exploración, sino a guiar todo el trabajo del resto de los organismos. Otro aspecto, otra propiedad universal en todas estas especies que viven en sociedades es la inhibición. Es decir, este mecanismo tiene lugar cuando los miembros de un grupo exhiben un tipo de comportamiento que inhibe el comportamiento de los otros. Esto es muy interesante porque esto nos retrotrae al principio de Olson. No sé si lo conocen. ¿Qué dice el principio de Olson? El principio de Olson dice que un grupo de individuos puede alcanzar un nivel de bienestar superior si es chico y por tanto es posible las acciones de todos los integrantes, o si es un grupo más numeroso, tiene que tener elementos de coerción e inhibición para controlar aquellos comportamientos que afectan al conjunto de la sociedad. Es decir, hay que tener mecanismos de detección e inhibición, que eso cuando una sociedad crece en número se plantea un problema. Ese es el principio de Olson y tiene que ver con este principio, con esta propiedad universal de inhibición. Es decir, en estas sociedades van a surgir, en estos ejemplos van a surgir comportamientos que conspiran con la propia sobrevivencia de la sociedad y hay que tener mecanismos de inhibición, de control o de coerción. El free rider, muchachos, no es solo un ejemplo humano. El free rider existe en todos los organismos vivos que viven en sociedades. El free rider es el corredor libre. A ver, explícalo, Manfred. Prendelo. En buen uruguayo es el garronero. Es el que utiliza un bien público del cual él no participó, ese ser no participó en la gestación de ese bien o de ese recurso y lo está aprovechando. Free rider es el que viaja sin pagar boleto. Exactamente. Exactamente. La tragedia de los comunes ilustra claramente este dilema. Otra propiedad universal es la redundancia. ¿Y qué significa la redundancia? Es que hay varios individuos que son capaces de cumplir más de una función en esas sociedades. Es decir, no tenemos, en cada uno de estos ejemplos que analicemos, no todos los individuos son capaces de cumplir una única función. Hay individuos que tienen la capacidad de cumplir más de un rol dentro de estas sociedades, y eso es la redundancia. Claro. Exactamente. Héctor. Es interesante eso, ¿no? Como en el caso nuestro siempre ese análogo del fútbol, ¿no? Para entender propiedades complejas. Pero el tema de la... Pero el tema de la redundancia es clave y ustedes lo están viendo en muchos de los ejemplos que puedan estar analizando. Por ejemplo, en qué es lo que pasa en estos
por ejemplo, espacios de cooperación y articulación interinstitucional, y que muchas veces cae sobre una persona, o el hecho de que funcionen está vinculado a una persona, y cuando desaparece o se va o se muere, a veces toda la estructura se resiente por no tener redundancia, ¿no? No puedo resistir un ejemplo histórico que hoy lo comentábamos en el Omnibus. Hay un escritor que fue citado acá, Nicolás Taleb, que habla un poco de eso, ¿no? De que una estructura rígida en la que está previsto un rol único para cada uno, y por lo tanto cada rol es atribuible a una persona y solo a esa persona, y la persona dispone de la historia y de la información, cuando colapsa una figura de ese triángulo autoritario, jerárquico, colapsa todo el sistema. En cambio, un sistema más horizontal, que está en conflicto y en creación y generando sus propias soluciones, es más sólido. Y él, que es libanés, compara Líbano con Siria y dice: Siria era un régimen autoritario, autocrático, que dependía de una persona, de una familia. Cuando hubo un conflicto, reaccionó con los únicos elementos posibles para un régimen así, que es la represión brutal, y se disparó un desastre espantoso que incluso hoy es determinante en la política de Europa. En cambio, Líbano es un país que está al borde del colapso hace 100 años, pero de alguna forma todos saben que dependen de todos, y todos saben que tienen que negociar con todos, y todos saben que de alguna forma la única posibilidad de seguir existiendo es de que haya algún tipo de equilibrio que además es móvil. Y entonces el país ese sigue existiendo. Y es el país del mundo, que es importante saberlo, que tiene la proporción de migrantes más grande. Cuando ahora en Europa se discute si Europa la van a rodear de un muro para que no entren más negros y árabes y gente indeseable, en Líbano tiene un porcentaje enorme de gente del país vecino, y se los bancan, y de alguna forma funciona. No digo que funcione siempre, pero para mí eso es la muestra de que un sistema donde más flexible, y tiene que ver con la redundancia, porque justamente muchas comunidades religiosas y culturales diferentes conviven y son capaces de ocupar roles de liderazgo y de administración, stewardship, responsable de los bienes públicos. Gracias, Manfred. Muy bueno el punto. Otra propiedad universal de los organismos que viven en sociedad es la sincronización. Es decir, hay un montón de patrones de autoorganización que ocurren por sincronización de comportamientos individuales, ¿tá? ¿Cómo? La ola o un aplauso, etc. Ahora, les voy a pedir para la clase que viene que lean, analicen con detenimiento este material que está en YouTube, y sobre todo exploren los aportes de Hamilton vinculados al altruismo, ¿tá? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es: ya sabemos a partir de Darwin que todas estas especies tienen capacidad de mutar, de cambiar, y entendemos muy bien los mecanismos de selección natural a nivel individual. Pero ¿qué pasa con los mecanismos de selección a nivel social? ¿Tá? Es decir, ¿qué pasa con esos atributos que, más allá de ser una novedad y que permite incrementar la adecuación o el fitness de un individuo, permiten aumentar la adecuación o la performance de una sociedad? ¿Cómo se heredan esos? ¿O cómo pasan de una generación a la otra? Ese es un problema de una gran complejidad, pero que tiene que ver, en definitiva, cómo esos cambios, esas novedades por los mecanismos de mutación también son seleccionados cuando representan modificaciones que mejoran el rendimiento y la performance a nivel de grupo. ¿Ah? Y tiene que ver con el balance entre el individuo, entre el beneficio individual y el altruismo. ¿Ah? Así que les voy a pedir que
lo estudien en detalle porque lo vamos a analizar en profundidad la clase que viene, ¿tá? Y este material es un punto de partida. Obviamente busquen otros materiales vinculados, pero tiene que ver con este problema central, es decir, bueno, cómo esos cambios que van operando a nivel de los individuos y que los conocemos en gran detalle y los mecanismos asociados, en el caso de aquellos que tienen que ver con cambios que nos provocan modificaciones ya no en la adecuación de un individuo y su descendencia, sino a nivel de la sociedad en su conjunto, ¿son seleccionables o no son seleccionables? ¿Ah? Fíjense, acá vamos a tomar otro review, otra revisión, que justamente analiza estructuras de autoorganización en organismos sociales, que viven en sociedad, perdón, y toma como modelo hormigas, ¿tá? De una forma muy sencilla. ¿Saben qué es esto? En África, mirá, ¿por qué pensaste en África? Por lo grande. Esto nos puede llevar a caminos insospechados, pero la altura lo que te está indicando es, en realidad, es que este hormiguero, en realidad, es una foto que no proviene de África, sino que proviene del centro de América del Sur, concretamente del Pantanal. Y acá lo que estamos viendo... Tendría que ser... Pero acá lo que estamos viendo es una estructura que en definitiva está adaptada a un régimen de perturbación natural que tiene que ver con la oscilación del nivel de agua en esta planicie de inundación, que llega a ser de 1,50 m, 2 metros, etc. ¿Ah? Y toda esta estructura está, digamos, de alguna manera adaptada a esa fluctuación del pulso de inundación. ¿Ah? Ahora, fíjense en este experimento, ¿no? Este es un experimento muy simple, donde, digamos, acá hay un conjunto de hormigas que parte del hormiguero y que han encontrado un recurso. Y lo interesante es que no utilizan las dos alternativas, utilizan solo una. ¿Por qué aparece este patrón de autoorganización? ¿Qué se imaginan que está detrás de esto? A ver cómo es el mecanismo. Bueno, pero tu sentido común resultó muy acertado, porque en realidad lo que ocurre es eso. Es que hay aquí de nuevo, retomamos lo que veíamos anteriormente, fíjense las propiedades que estuvimos analizando con anterioridad. Hay un liderazgo y hay una sincronización. ¿Un liderazgo de quién? Del explorador, que encuentra el recurso, pero además deja señales químicas en su recorrido. ¿Tá? Y esas señales químicas son lo que utilizan el resto de los individuos para hacer la trayectoria entre el recurso y el lugar. ¿Tá? Por eso no se utilizan las dos alternativas, porque el explorador que encontró el recurso hizo este recorrido. ¿Ah? Y todos los que van a estar cumpliendo la función de transporte y demás, va a utilizar esta alternativa y no utiliza esta otra porque no hay una señal química que se los indique. ¿Ah? Y eso es un patrón de autoorganización. ¿Ah? Ahora, vamos a otros ejemplos. Fíjense en este caso. ¿Ah? Este es un caso donde, digamos, se está analizando la exploración, el uso del espacio, ¿tá? También de hormigas, pero acá el factor que varía es
la abundancia de las hormigas. Acá estamos hablando de 500 individuos y aquí estamos hablando de 1000 individuos. Entonces, fíjense que acá surge un patrón con cierta, digamos, grado de acumulación de individuos en este sector, que es un patrón a priori inesperado, pero que es enteramente dependiente de qué tan grande o qué tan chica es la colonia. Fíjense en este caso. Este es otro experimento, donde acá lo que varía es cómo se distribuyen los recursos en el espacio. Es decir, aquí todos los recursos están aquí y acá se distribuyen en el espacio, ¿no? Entonces, fíjense cómo dos atributos tan simples de, bueno, estoy hablando de una colonia chica o de una colonia grande, y a su vez cómo están distribuidos los recursos en el espacio nos condiciona patrones de exploración y de uso de los recursos totalmente diferentes. Solo dos factores como los que estamos mencionando. Fíjense que acá, en estos ejemplos, hay intercambio de información, ¿no es cierto? Porque ese explorador deja moléculas y es información que van a tomar el resto de los organismos. En este artículo, en esta mini revisión de Hollins del 2001, que les recomiendo leerla, de la revista Ecosystem, analiza justamente los sistemas socioecológicos desde el punto de vista de la complejidad y la autoorganización, ¿no? Y una de las cosas que sostiene Hollins y después Gunderson y Hollins en el libro de Panarquía es que la complejidad de los sistemas socioecológicos, de forma contraintuitiva a lo que podríamos pensar en un inicio, emerge a partir de un número relativamente pequeño de drivers o forzantes o procesos controladores. Y por ejemplo, toma este ejemplo de cultivos. Y en los cultivos, digamos, podemos tener tres forzantes, como por ejemplo la temperatura, la disponibilidad de agua, si hay sequía o no, y el suministro de recursos, CO2 o pueden ser nutrientes. Solamente en estos tres controles y en ese gradiente de temperatura baja, alta, pocos recursos o muchos recursos, o baja disponibilidad de agua o alta, o como quieran leerlo, simplemente en la interacción de estos tres controles pueden aparecer cientos de combinaciones. Cientos de combinaciones. O sea, esto es un elemento, me parece muy, muy importante, en que la complejidad y sobre todo los patrones de autoorganización no necesariamente van a emerger porque están muchos componentes interactuando entre sí, sino que hay determinados controles o componentes que tienen una variabilidad muy importante, y la interacción entre la variabilidad de esos forzantes o drivers ya genera una gran complejidad. ¿Se entiende? Imagínense en esto, jugando con este dial, digamos, puede haber distintos escenarios, ¿no? Bueno, estoy con baja temperatura, pero tengo buena disponibilidad de agua y de recursos, y así sucesivamente. ¿Para qué te pasamos el micrófono? Prendelo. Me imagino que los drivers, así como decís vos, con pocos drivers que parecen simples, la complejidad es mucha. ¿No depende eso también de que los organismos que están bajo ese control son muy complejos, ya sean plantas o animales? Bueno, por supuesto que sí. Es decir, más allá de los controles externos, obviamente hay una serie de procesos y dinámicas internas y también de capacidad de adaptación de los organismos a esas oscilaciones.
¿tá? Y eso también te agrega complejidad. ¿Ah? Pero lo importante es que los sistemas sociológicos, como lo dicen aquí, son fundamentalmente sistemas autoorganizados, excepto en un sistema tan simple como puede ser un agroecosistema, donde nosotros llevamos a una simplificación máxima, pero incluso en ese agroecosistema tenemos una cantidad de autoorganización ahí que no podemos controlar, y piensen nomás en toda la fauna asociada al suelo y las interacciones con las plantas, donde controlas una parte de lo que ocurre ahí. ¿Ah? Son sistemas fundamentalmente autoorganizados, y hay una serie de procesos, hay un conjunto de procesos que son los más críticos y que a veces es un número relativamente pequeño, no tan grande como podemos imaginar a priori, que son los que mantienen toda la organización del sistema. Por ejemplo, en este diagrama de araña es interesante que se analiza, fíjense, dos situaciones desde el punto de vista de la resiliencia en dos territorios, ¿no? Y fíjense que lo que está analizando no es un conjunto infinito de atributos, se está analizando un conjunto bastante limitado de atributos, como es, por ejemplo, todo el sistema, la arquitectura social, el sistema de leyes, los aspectos demográficos, los valores culturales, cuáles son la diversidad de sistemas de conocimiento y de lenguaje, ¿tá? Cuáles son los usos del suelo, la planta, la conservación de los recursos, el tipo de interacciones que hay en estos sistemas naturales, en los ecosistemas o sistemas naturales. Es decir, con un número relativamente pequeño de atributos, ¿tá? Uno puede, en este caso, puede estar analizando situaciones bastante contrastantes en este caso de sistemas altamente resilientes o no. Obviamente, estos diagramas tienen la ventaja que nos permiten integrar información de muy diferente naturaleza, y hay toda una explicitación formal, bueno, por qué aquí en esta situación, en este territorio negro, pongo el valor acá y en este aquí, ¿no es cierto? Es decir, todo se lleva a una unidad comparable, que es esta longitud del eje, ¿no es cierto? Que podría ser entre 0,1 o entre 0,100, ¿no? O sea, el diagrama tiene una complejidad importante en cómo se construye, pero lo interesante es que dos cosas, es que podemos entender o comparar atributos de gran complejidad como es la resiliencia, y aparte entender cuáles de los atributos centrales son los que nos están condicionando mayor o menor capacidad de resiliencia, porque en definitiva cuando uno compara estas dos situaciones hipotéticas, lo que está comparando es el área total. Es decir, aquella que tiene mayor área es más resiliente de aquella que tiene menor área. ¿Ah? ¿Se entiende el diagrama? ¿Ah? Pero lo interesante, yendo al punto central de la clase de hoy, es que fíjense que no estamos hablando de un set inconmensurable de atributos, ¿no? Estamos hablando de concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos. ¿Ah? Obviamente no es para nada fácil definir estos atributos y sobre todo llegar a una clasificación que en realidad es semi-cuantitativa, ¿no? Pero eso no significa que no sea operativa. ¿Ah? Y que obviamente, por ejemplo, tomemos este caso, el de la demografía para ilustrarlo. En la demografía es un atributo que seguramente nos está integrando el tamaño
de esa sociedad, pero también está integrando la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, etcétera. Es decir, hay forma de integrar y resumir un conjunto de información, y es lo que está detrás de este tipo de diagrama. Pero lo importante es que, volviendo al punto anterior, es que la variación en estos 9 atributos nos genera una gran diversidad de situaciones posibles, ¿ah? Y de alternativas posibles. ¿Queda claro? Lo importante también es que como punto central, que lo veremos machacando, digamos, desde el inicio del curso, es que más allá de estar trabajando en sistemas complejos, estamos trabajando en sistemas adaptativos. Y esos sistemas son adaptativos porque hay una parte muy importante de intercambio entre los individuos y los componentes, que es información. Y en segundo lugar, hay una gran variabilidad interindividual muy grande. ¿Tá? Esos son los dos pilares que nos dan esa tremenda capacidad de adaptación que tienen todos estos sistemas, y sobre todo todos los sistemas de organismos que viven en sociedades, independientemente de su naturaleza. ¿Ah? Y acá cerramos esta parte con otro artículo que es bien interesante, que también es de la revista Ecosystem, que analiza, por ejemplo, un modelo que lo hemos traído como ejemplo en las primeras clases para explicar, por ejemplo, los cambios de régimen que ocurren a veces en los sistemas naturales frente a las presiones externas. Bueno, este es exactamente el mismo modelo, pero acá está analizando un fenómeno totalmente distinto. Está analizando un fenómeno que es la dinámica con que las sociedades le prestan atención a los problemas ambientales. La dinámica es que o no le prestan atención o todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Ah? Y es interesante porque volvemos al punto que hablábamos anteriormente. Cómo una misma formulación matemática para describir el colapso, el blanqueamiento de los corales, el pasaje de un lago de turbio a claro, también nos sirve para describir cómo responden las sociedades o cómo le prestan atención a las sociedades a las problemáticas ambientales. ¿Ah? Entonces, esto es un caso muy elegante justamente de que hay fenómenos de autoorganización que son absolutamente universales, ¿ah? Y que son independientes de la naturaleza del sistema que estemos analizando. Y por eso tenemos esa correspondencia matemática. Podemos utilizar los modelos para describir fenómenos que son tan, en principio, diferentes o disímiles. ¿Ah? Preguntas. ¿Qué patrón de autoorganización emerge de los casos que ustedes están analizando? Así bajamos a tierra esta clase con los ejemplos que ustedes están analizando. ¿Quiénes están trabajando en la costa? Levanten la mano. Muy bien. Un patrón de autoorganización en la costa, que siempre ocurre independiente de lo que hagas. La dinámica costera, muy bien. El balance de arena en la playa, etcétera. Pero miralo en la interacción con los humanos. ¿Cuál es la tendencia de establecimiento en la costa? Lo más cerca del agua posible, ¿no es cierto? Lo más cerca del agua posible. Incluso si ese acercamiento del agua termina con el propio lugar que te ofició de atractor, ¿no es cierto? O el agua te lleva al rancho, ¿no?
¿Ah? Ahora la pregunta es, ¿por qué se da ese patrón? Otra pregunta interesante, ¿ese patrón existió en toda la historia de la humanidad o es reciente? Es reciente. O sea, relativamente reciente. En la historia de la humanidad es relativamente reciente, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, ese patrón? Miremos las grandes civilizaciones o grandes ciudades en Europa. ¿Están sobre la costa? ¿Por qué no están sobre la costa? Corrían más riesgo, productividad de la tierra, situación de riesgos a lo desconocido, ¿no? Memoria de grandes cataclismos, ¿no es cierto? De que en la zona costera existían muy buenos ejemplos que estaban registrados incluso en la historia, ¿no? Piensan los grandes cataclismos en la zona mediterránea y bueno, y cómo ese conocimiento, si bien estaba muy reducido en cuanto a las personas que lo manejaban, pero también había en cierta parte de la historia de la humanidad una tendencia no necesariamente a estar sobre la costa. ¿Ah? Pero ese cambio empieza a ocurrir ¿cuándo? Lo que libraban al uso público en realidad era lo que no era fértil, que era la costa. Entonces está vinculado a dos cosas. Por un lado, al uso productivo del suelo y por otro lado, a un uso de un modelo, digamos, que empieza a producirse en Europa, que es el uso recreativo vinculado a la salud, que era la talasoterapia. Este es un lindo ejemplo que nos permite retomar un punto del inicio de la clase. Cómo, digamos, de nuevo, estamos trabajando en un sistema totalmente adaptativo y una de las cosas que cambian son las valoraciones, el esquema de valoraciones, ¿no? De algo tan sencillo como, bueno, me acerco o no a la costa o disfruto de la costa, ¿no? Parece una cuestión hoy día muy lejana en el tiempo y en cierta manera nos parece inimaginable, ¿no? Pero en definitiva, nosotros tenemos una tendencia bastante clara de ocupación de la costa y cuanto más, al igual que en todas partes del mundo, cuanto más cerquita del agua, mejor, y el valor de la tierra tiene una relación con eso. El valor de la tierra o, por ejemplo, los problemas de inundaciones y ese patrón tan repetitivo de estar ocupando las planicies de inundación es una propiedad de autoorganización. ¿Por qué ocupamos las planicies de inundación? ¿Qué mecanismos qué patrones de autoorganización les parece que sostienen ese comportamiento tan sistemático? A ver, agarren el micrófono. ¿Por qué digamos, obviamente tomemos como caso el Uruguay, ¿no? No estamos hablando de Japón, que son muchos millones de personas, un relieve y una topografía complicada, se puede estar cerca de la costa, pero no en las partes más altas, o bueno, localizar toda esa gente en los territorios más altos es todo un problema. Estoy hablando de un país como el Uruguay, donde bueno, tenemos mucha área para ocupar más allá de las planicies de inundación. Claro, ahí está, porque las planicies de inundación justamente son lugares, son de uso que de repente la gente no accede al valor de la tierra, entonces se asienta en esos lugares y bueno, en forma ilegal. Esa es una de las facetas que se puede ver este problema. Digo, hay otras que supongo que... Y además porque no hay políticas, digamos, que justamente trasladen a esas personas hacia... No hay una política de tierras que, digamos, que no todas las intendencias
de todos los gobiernos departamentales tienen la posibilidad de canjear tierras o de comprar tierras para realojar a esas personas que se están asentando en las planicies de inundación. Digo las que se asientan en forma ilegal, capaz que hay otras personas que también lo hacían antes por un uso también vinculado a la pesca o a la actividad que tuvieran, ¿no? Sí. Seguramente salga más barato el terreno y bueno, después sí, después siguiendo todo el mercado inmobiliario, evidentemente va a tomar otro valor, ¿no? Quería agregar también con este patrón de ocupación de la costa lo que es el desarrollo del mercantilismo marítimo, ¿no? Que de alguna manera al desarrollar toda una capacidad, ¿no? de traslado de productos muy grande, me imagino que tiene que ver con otro patrón, ¿no? Y de ahí varios puertos, ¿no? Pero fíjense en estos ejemplos que hemos estado poniendo sobre la mesa, emergen varios ejemplos de patrones de autoorganización que en realidad, desde el punto de vista de la política pública o del ordenamiento territorial, lo que tratamos es de contener esos patrones o anticiparnos y que no ocurra, ¿tá? De hecho, en el caso de Uruguay, en varias intendencias en el nivel departamental o en el nivel nacional, continuamente están apareciendo nuevas regulaciones justamente para evitar la ocupación de planicie, inundación y todos los problemas que ello ocurre. Una pregunta muy sencilla: ¿ustedes han visto en los pueblos del interior del Uruguay alguna iglesia que se inunde? No. ¿Por qué no? Porque ponen en el centro de la ciudad y no en el borde de los ríos. Porque las ciudades se fundaron y se fundan en los sectores más seguros del territorio, y en esa expansión y en esa dinámica y en esa especulación inmobiliaria se va hacia los territorios menos aptos, y obviamente la especulación y el valor de la tierra es otro de los factores que te está movilizando. Con esto, ¿qué les quiero decir? Es que hay una serie de patrones que van a emerger solos y que si uno no tiene la capacidad o la intención de gestionarlo, van a ocurrir por sí solos. ¿Está claro? ¿Ah? El micrófono. Por favor. No, que como que ese patrón de organización y de ocupación del suelo lo entiendo en líneas generales, pero en Maldonado en particular empiezo a pensar un montón de otros ejemplos que en realidad son hasta promovidos, ¿no? O sea, pienso desde que linda con la costa y con zonas de inundación, el edificio que está hecho en pleno arroyo Maldonado, en la desembocadura de la Barra, por ejemplo, bueno, eso que hablábamos la otra vuelta, todos los emprendimientos que hay ahora, que se paga para vivir en la planicie de inundación de la Laguna del Diario, o sea, como que en realidad, y eso supuestamente está dentro de un marco normativo y dentro de los planes locales, ¿no? O sea, como ahí en realidad hay otros factores también jugando fuego, o no. Ahí te digo que hay un factor económico, digamos, más importante y tal vez más fundamental o primario, que es cuál es la cosmovisión con la cual vos analizás y querés que se desarrolle el territorio. En la transición de los gobiernos que hemos visto en este departamento de Maldonado, en realidad lo que tenés es un cambio brutal en la cosmovisión. Es decir, en este momento, en esta administración, el supuesto fundamental es que el uso del suelo lo regula el mercado, y punto. Pero en el anterior también tenías mucha presión y especulación inmobiliaria, pero tenías un desarrollo, digamos, de ciertas ordenanzas y directivas. Obviamente, más allá de esa oscilación, vos tenés un problema muy grande en este territorio, que es justamente por la especulación inmobiliaria
que es en definitiva la forzante más importante del sistema, porque de alguna manera te está tentando con la sostenibilidad de lo que es el principal atractor económico en este territorio, que es por el momento el turismo de sol y playa, ¿no es cierto? ¿Para qué te pasamos el micrófono? No, un ejemplo contrapuesto a eso que lo tratan de explicar por ejemplo, en varios estudios de Brasil y demás, que es la contracara de lo económico, pero como por ejemplo en lugares donde tenés peligros de deslizamiento, tenés peligros bueno, sí, los riesgos climáticos, por ejemplo, donde ahí no te mueve un motor económico que regule, sin embargo, mueven a poblaciones enteras, barrios enteros, para sacarlos de lugares donde están en riesgo, y la gente vuelve. No hay forma de romper eso. Pasa acá, claro, pasa acá. Hay casos muy, muy graves en el sentido de los riesgos que tienen en Brasil, ¿no? Por las estructuras de construcciones en talud. Pero cuando vos nombrabas ese mecanismo que está movido o sea, como que la inercia del sistema es económica y también normativa de cómo se establecen las normas de ocupación de suelo. Este caso es un caso donde no, y donde peligra la vida, entonces sí, no pueden romper con esos patrones. No, en los algo sí, común puede haber, ¿no? Ese es un ejemplo interesante porque, por ejemplo, y en el caso de Uruguay existen, y en América Latina, muchísimos ejemplos al respecto de justamente movilización o traslado de centros poblados o poblaciones vinculadas justamente a problemas de riesgos naturales. Muchas veces no ocurre o es inefectivo porque hay toda una serie de mecanismos culturales, de dependencia laboral, de arraigo, etcétera, que también te están explicando la dinámica del sistema. Y por más que uno tiene en el mejor de los casos, tiene un objetivo claro y tiene un instrumento, después en la aplicación puede ser extremadamente complejo. No sé si le han prestado atención, por ejemplo, a este traslado que se está haciendo del asentamiento ahí en la desembocadura del arroyo Maldonado del Placer, donde bueno, han movilizado una serie de casas, y bueno, algo que yo nunca había visto es que las casas se tiran, pero no se recogen los escombros, y es justamente para que no vuelvan. Porque si uno limpia los escombros se vuelve a establecer una casa de nuevo. Entonces, bueno, todo eso son patrones de autoorganización que desde el punto de vista de la gestión, lo importante es saber detectar, tener capacidad de detectarlo y después capacidad de gestionarlo o administrarlo, ¿tá? Por ejemplo, volviendo al caso que tú nombrabas, Walter, es probablemente uno de los desafíos más grandes a superar con los planes de uso y manejo de suelo es que tal vez están pensados en unos ciclos temporales que no son funcionales para la dinámica económica y de variabilidad de precio de los commodities, ¿tá? Es decir, bueno, si uno está haciendo planes a 3 o 4 años, capaz que desde el punto de vista de la dinámica económica son totalmente viables, porque te van a plantear algo, pero lo van a tener que variar en el camino porque el precio de la soja varió, el precio... ¿ah? Y bueno, el tema, digamos, es no caer en la ilusión de que uno va a tener la capacidad de predecir todo lo que va a pasar. El principal desafío es cómo yo puedo responder lo más rápido posible frente a las sorpresas o frente a los patrones inesperados que necesariamente van a ocurrir. Eso es lo principal. Creo que en este momento llegamos por varios lados a lo que es la política, que es el lugar donde la gente, las instituciones, los ciudadanos toman decisiones que no se explican siempre por avances tecnológicos, por conveniencias económicas o por algún tipo de determinismo preestablecido. La política, que la vamos a tocar después, es el lugar donde hay que tomar decisiones en la incertidumbre, ¿no? Es bien interesante. Hay un autor que
que se llama Daniel Innerarity, que escribió un libro que se llama Política en tiempos de indignación, que lo leí y le escribí y lo invité a que hoy se enganche con, y me acaba de contestar que sí que lo va a hacer. Es un vasco. Y el tipo dice que él reivindica mucho la política y dice, los políticos son valientes porque se mueven, a diferencia de los científicos que pueden comprobar o de los burócratas que cumplen con leyes ajenas, los políticos se mueven siempre en terreno de incertidumbre, tienen que tomar decisiones en las cuales nunca conformás a todo el mundo y siempre estás ofendiendo a alguien o pisándole las patas a alguien. Entonces, la política es el complemento o digamos, el ámbito donde vamos a tener que resolver muchos de estos problemas que planteamos ahora. Política en general, después cada uno es más Estado, menos Estado, más derecha, más izquierda, más control, menos control, pero es así, ¿no? Y te complemento y pasale a Lidia, pero te voy a complementar algo que, digamos, que vincula varios de los momentos de la jornada de hoy. Yo creo que el centro, digamos, frente a esa incertidumbre, ¿qué es lo que uno tiene que maximizar? ¿No es cierto? Lo que tiene que maximizar es la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje. Y en esa flexibilidad es cómo yo tomo medidas o defino alternativas sin quedar atado. Les pongo un ejemplo bien concreto. Si nosotros, imagínense que nos trasladan en el tiempo a la década del 40, ¿no es cierto? Y venimos con toda nuestra experiencia acumulada y todo lo demás, y tenemos la oportunidad de incidir en la ley de centros poblados, ¿no? Probablemente no hubiéramos permitido lo que se hizo sobre la costa, todo este parcelamiento, como dicen los arquitectos, el pasaje de la raviolera, ¿no? Porque eso nos generó un problema del cual todavía hoy no sabemos cómo salir. Y eso es el ejemplo de la antiflexibilidad, ¿tá? Vayamos a un ejemplo concreto, la ley del riego, ¿tá? La ley de riego, ¿cuál es el principal problema que tiene la ley de riego? Es generar una estructura que no te dé flexibilidad o marcha atrás, ¿tá? Porque vos estás tomando una decisión con un grado de incertidumbre muy grande, ¿tá? Vos no tenés un conocimiento detallado de la dinámica, los recursos superficiales, cómo interactúa con los recursos subterráneos, etc. ¿Eso significa que hay que congelar la toma de decisión? Por supuesto que no. Lo que significa es que tenés que ir hacia una configuración que te permita dar marcha atrás, ¿tá? Pues si no podés dar marcha atrás o ir hacia otra alternativa que entendés que te va a permitir superar cosas que de repente no sabés ni que van a ocurrir, ¿tá? Y ese es el punto clave para mí, flexibilidad y aprendizaje constante. Vale. A lo que estás diciendo, hay una definición de inteligencia que una vez me llamó la atención, digo, no es que adhiera mucho a definiciones, mucho menos de inteligencia, pero esta me pareció bien interesante. Es de un físico, un cientista de la ciencia de la computación, Alex, no sé cómo se pronuncia, Weisner-Gross o algo así. Dice, la inteligencia es una fuerza, F, bueno, por supuesto, que le pone, hace una formulita. Dice, la inteligencia es una fuerza, F, que actúa para maximizar la libertad de acción futura o mantener abiertas las opciones con un foco de fuerza T en la diversidad de posibilidades futuras accesibles, síguela. Pero bueno, me pareció como interesante esto, lo de actuar para maximizar la libertad de acción futura, por lo que tú dices. Yo he estado dando una rápida lectura transversal a algunos de los materiales sumamente interesantes que forman parte del curso y tratando un poco de ir siguiendo tu exposición. En lo que viene siendo mi percepción hasta el momento, y lo digo por tal vez una falta de conocimiento de profundidad en toda la literatura que hay al respecto, pero lo que
sigo sintiendo es que si bien es un enfoque sobre sistemas ecológicos, lo de socio lo encuentro como un poquito flaco. Porque, es decir, ¿en qué sentido? Cuando se habla, y mismo los ejemplos que pusiste de sociedades, no le veo el haber entrado con más fuerza a las características de las sociedades humanas, que tienen, a diferencia de las sociedades de las hormigas o de otras sociedades del reino animal, la capacidad de autoconciencia, de reflexión, de análisis, de elección. Y eso es lo que para mí lo hace sustancialmente distinto. Porque también, si vamos a un plano más, digamos, entrando más en lo ontológico, de cómo se organizan los sistemas autoorganizados, hay distintos niveles. Y esos niveles, de alguna manera, están organizados jerárquicamente, donde unos comprenden a los otros. Por algo de que... Y en esto hay distintas bibliotecas, como en todo. Están quienes consideran que todo entonces tiene un denominador común, que son el nivel de los átomos y moléculas, y están quienes consideran de que a medida que se van, digamos, subiendo los niveles de organización jerárquicos, cambia el sistema. Entonces, están comprendidos, pero no se pueden explicar por el comportamiento de átomos y moléculas. Entonces, una cosa es el nivel físico, otra es el nivel químico, el otro es el nivel biológico, otro es el nivel más complejo de los fenómenos psicológicos, y el otro, el de las sociedades humanas. Con estas, digamos, características que lo que hacen es resignificar entonces todo el sentido de lo que pueden ser patrones de comportamiento, que sí existen porque tenemos en nuestra composición el nivel de lo físico, el nivel de lo biológico, ¿verdad? Y es interesante porque eso nos permite reconocer patrones, pero también, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y creo que es ahí donde nosotros tenemos nuestro gran objetivo, es cómo entramos a transformarlo. Porque simplemente si no nos quedamos en esos patrones que son bastante, digamos, carentes de la parte diferencial que tenemos los humanos, a la que me refería, ¿no? De autoconciencia, de reflexión, de análisis, de decisión, de libertad, ¿no? Es un poco la reflexión. Lidia, mirá, totalmente de acuerdo, digamos, el utilizar análogos de otras entidades biológicas que viven en sociedad, digamos, no pretenden ser un reemplazo total o mejor dicho, no pretenden ilustrar toda la complejidad que tienen las sociedades humanas. Simplemente esos modelos nos permiten entender que hay propiedades que simplemente por vivir en sociedades emergen y que son universales, ¿tá? Obviamente, cuando tratamos de entender los procesos de toma de decisión, de valoración, etcétera, en una sociedad humana es aún muchísimo más complejo y que nos lleva a una incapacidad no solo de predecir qué va a pasar con una política pública, una medida. Nos impide, por ejemplo, saber cuál va a ser el valor de dólar al final de año, ¿no? Digamos, cosas extremadamente simples porque, bueno, inciden toda una serie de valoraciones, de percepción de los riesgos, rol de rumores, de información correcta, información incorrecta, etcétera, que obviamente hace aún mucho más complejo la capacidad de análisis. Ahora, termino con esto. Obviamente, eso nos plantea una gran dificultad cuando estamos analizando sistemas socioecológicos y en cierta medida la herramienta, digamos, más potente por excelencia que tenemos en este momento es el análisis comparado de casos o de situaciones, ¿no?
que tiene sus grandes limitaciones porque siempre estamos analizando contextos culturales, económicos y sociales muy diferentes, y además tampoco tenemos muchas veces un universo muy considerable de casos para tratar de encontrar patrones en común. Sí podemos hacer experimentos sociales, pero de cosas relativamente simples, como les relataba al inicio del curso. Vean en ese sentido, les recomiendo de nuevo, busquen en YouTube, creo que es de National Geographic, un ciclo que se llama Control del Sistema, donde justamente lo que analizan se elaboran pequeños experimentos para cambiar comportamientos, ¿no? Y tratar de encontrar, en este caso, claves transformadoras, ¿no es cierto? Pero obviamente cuando uno está hablando ya en un nivel de una sociedad, es un conjunto, y transformaciones en los sistemas de valoración o en los procesos de toma de decisión y demás, ahí, digamos, es difícil pensar en la lógica de generación de hipótesis y contrastación, ¿no es cierto?, que traemos de las ciencias duras o mismo de la biología. Es imposible. Entonces, la reflexión al traer estos ejemplos, obviamente no es reducirnos a todos los que estamos acá a un hormiguero o una colmena, sino que es justamente, bueno, hay una parte de esa complejidad que viene exclusivamente porque vivimos en sociedad. ¿Ah? Pero en el caso del ejemplo de sociedades humanas, sobre esa capa viene otra complejidad adicional que tiene que ver con, bueno, nuestra capacidad de aprendizaje, de cambios en las valoraciones, etcétera, etcétera. A ver, para que... que justamente la reflexión y el comentario es al ver digamos, de que hay como una oportunidad de profundizar más en esos aspectos, que en definitiva por ahí, si lo podemos poner bajo un título o dentro de algún cajoncito, podría ser la toma de decisión, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Lidia, es muy interesante ya la clase que viene, cuando... Digamos, todas las clases que siguen son interesantes, pero en la clase que viene, cuando, digamos, sobre estos esquemas, la historia se empieza a complejizar, justamente porque hay actores que empiezan a jugar más de un papel, ¿no? Como por ejemplo en las alternativas de comanejo, donde ya los usuarios empiezan a desarrollar mecanismos de contralor que anteriormente estaban solamente asignados al rol del Estado, justamente para preservar el recurso. O, por ejemplo, todos los ejemplos de coproducción o codiseño, donde, bueno, ya el actor, digamos, tiene un rol clave, pero empieza a complementar o jugar otros papeles, ¿no es cierto? Y si uno lo mira en términos de lo que es la evolución y el marco teórico de las organizaciones humanas, ve exactamente esa tendencia del taylorismo, donde en aquella fábrica cada uno tenía, bueno, su rol, yo clavo o ajusto esta tuerca, y cada uno tenía su papel. A las concepciones más modernas, obviamente hay un paralelismo muy interesante con los sistemas de gestión, ¿no? En ese sentido, hay un libro es Arocena de apellido, José Arocena, no sé si lo han tenido oportunidad de ver, sobre organizaciones humanas. Vamos a ver si lo colgamos en la página. Yo no tengo el PDF, pero es un libro sobre la evolución de los marcos teóricos y conceptuales de organizaciones humanas. Ahí, por ejemplo, pueden profundizar todo el aporte de Argyris y John, de la detección de error y mejora continua. Y es un caso bien interesante porque permite también entender justamente esta evolución o estos ensayos o estos cambios de paradigmas en la administración de los bienes comunes y los servicios ecosistémicos, ¿no? Sin lugar a dudas, que digamos,
el aporte de las ciencias sociales y analizar en profundidad las características y las particularidades de las sociedades humanas es absolutamente indispensable si uno quiere, digamos, gestionar o administrar, o el término que sea en español, de los sistemas socioecológicos, ¿no? Yo rescato de esto que estuvimos mirando y analizando, es como que hay patrones universales de comportamiento en cualquier reino, en el reino animal, lo vemos en los leones, a veces nos asombramos de cosas que pasan en la Crónica Roja, que decimos, qué horrible, el padrastro mató al nenito. Digo, la otra vez viendo un programa con leones, me di cuenta que eso pasa frecuentemente, cuando el león, digamos, conquista un nuevo territorio y hay una hembra, que bueno, una leona, que tiene cachorritos, también lo hacen, digo, entonces hay como patrones universales que digo, que supongo que vendría por ese lado lo que hablamos, y temas de liderazgo que también los podemos observar y que han sido ampliamente analizados. Por supuesto que comparto lo que dice Lidia, de no tener una visión ni reduccionista ni simplista de los temas que hacen a la complejidad en la sociedad, ¿no? El artículo de Martel del año pasado, Martel Schaeffer, en 2017, largó un artículo que se llama Desigualdad en la naturaleza y en la sociedad, donde explica cómo el patrón, por ejemplo, cómo tanto en la naturaleza como en la sociedad hay una tendencia a que una pequeña minoría acumule la mayoría de la riqueza. Que eso después explica el tema de cómo las evoluciones colapsan, cómo se regula, se tiende a un determinado número poblacional. Y justamente analiza esos patrones, que de repente puede ser interesante también ponerlo en el curso, ¿no? Sí, ese es un buen ejemplo de justamente esa tendencia en la acumulación, ¿no? Que presenta sistemas tan disímiles como las sociedades humanas, o mismo muchos ecosistemas naturales. Porque, por ejemplo, si ustedes analizan la distribución de abundancia en una selva tropical, una de las cosas, siempre nos llama la atención la diversidad de especies, pero si nosotros miramos la distribución de la abundancia o la cobertura de cada una de las especies, nos vamos a encontrar que son unas muy pocas especies las que tienen el mayor porcentaje de abundancia o biomasa, ¿no? Lo que demuestra, lo vamos a poner porque es un artículo súper interesante, lo que demuestra ahí también es de nuevo un patrón de acumulación de recursos, en el caso de las sociedades humanas, de recursos económicos, que es un patrón que también está presente en los sistemas naturales, ¿no? En la ausencia de disturbios hay una dominancia de un conjunto muy pequeño de especies. Entiendo y vuelvo a recalcar, y me parece interesante colocarlo, pero también eso lo entiendo como un mayor desafío a profundizar en las ciencias humanas y sociales, porque si no podemos caer en las teorías y en literatura más behaviorista, no sé, también entrar a que después se utiliza hasta para legitimar, ¿no? El gen egoísta, por ejemplo. Digo, entonces como que me parece como importante hacer entonces el énfasis en la cuestión que nos hace más humanos, y que en estos momentos nos coloca en una determinada frontera donde creo que es por donde hay que trabajar, ¿no? En esta cuestión de la reflexividad, de la responsabilidad, de lo ético, en la toma de decisiones, porque está todo bien, digo, estudiar estos patrones y es información interesante que tenemos que tener, pero sobre todo me parece que la responsabilidad nuestra es entonces cómo tener una incidencia positiva, responsable sobre eso para transformarlo. Está bien, está bien. Menciona que la diferencia que hay entre la naturaleza y las sociedades es que existen instituciones que serían las que podrían tener ese rol de gestionar esa acumulación para que no ocurra, ¿no? O sea, la desigualdad social
es la institucionalidad la que tiene un rol central en gestionarla. O sea, claro. Claro, claro. Pero bajando más a tierra estos puntos, el nudo central es más allá de todos estos elementos que son obviamente todos muy relevantes, es darse cuenta en muchos casos de que si el sistema opera en ausencia de determinados condicionamientos, controles o demás, toma patrones por autoorganización, y el tema de la acumulación y la desigualdad es claramente un patrón de autoorganización. Uno en realidad lo que hace a nivel individual, institucional, a nivel global o demás, son acciones que en definitiva lo que tratan de contrarrestar es ese patrón de autoorganización, que en ausencia de todas esas acciones van a ocurrir. Ese es el mensaje fundamental, ¿no? Sí. Perdón. Un ejemplo, Néstor, de lo que vos estás diciendo me parece que puede ser el de las cooperativas vascas. O sea, las cooperativas vascas, cuando alcanzan determinado tamaño, forman una nueva cooperativa, porque el incremento en el número de integrantes empieza a generar una serie de propiedades emergentes negativas, digamos, para el funcionamiento, y entonces forman una cooperativa nueva. Quizá pase lo mismo con las megaciudades, ¿no? Por ejemplo, que generan una serie de problemas, o con los grupos de productores o las cooperativas. Eso pasa con el kibutz en Israel y con las comunidades cristianas en Estados Unidos, que yo visité ambas experiencias. A partir de cierto tamaño lo dividen porque saben que no es controlable, y la participación del ciudadano, del miembro, está muy limitada a partir de cierto tamaño. Entonces se refunda. Lo hace la colmena también. Sí. Una cosa relacionada con esto último, que uno de los movimientos que Sarlatush, uno de los abanderados del decrecimiento, ve como más bajado a tierra, es el movimiento de transición que empieza en Inglaterra, y también tiene una componente bastante interesante porque uno de los puntos de partida es que se puede ejercer solo en pueblos o en determinadas comunidades que no superen un determinado número, justamente por esto, porque después de determinado número se descontrola. Y bueno, eso como dato para si alguien lo quiere revisar y le interesa. Y lo otro también que me venía con esto de los patrones, que hay un documental en Netflix, creo que estaba en Netflix, que se llama El Código, que lo hace un matemático, y en realidad a mí me sorprendió mucho porque en realidad muestra cómo hay patrones en cosas muy inimaginadas, hasta empieza en el primer capítulo desde lo básico, desde cosas más de la naturaleza, después pasa por la sociedad y termina en cosas como más machine learning, inteligencia artificial y ese tipo de cosas, y me parece que también puede estar bueno para relacionar con todo esto que estábamos viendo de los patrones. Bárbaro. Vamos a buscarlo y vamos a prestarle atención. Bueno, muy bien. Vamos a cortar por aquí. Nosotros tenemos ahora esa... Bueno, sí, no sé cuántos faltaron de la vez pasada. Sí, cortá. Sí.